Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana. Nos estamos muriendo de ganas de hablar del Mandaloriano. Sí, señor, desde hace mucho tiempo. Así que vamos a contar, acabamos de ver el primer capítulo de la tercera temporada y es más de lo mismo. Sí, lo cual no es algo malo, ¿eh? No, es una serie, y empezamos por las conclusiones, es comfy, Sí. Sabes lo que te vas a encontrar, Es sabes un poco muñequito, mantita. Grogu. Sí, es bonito. Vamos a empezar a analizar, que realmente eso es lo que hacemos nosotros en Vicio y su Cultura normalmente, analizar la ficción de género. Ver Así. qué hace y cómo lo hace. ¿Qué hace y cómo lo hace el Mandaloriano? Lo primero que hace es enseñarnos de todas las maneras posibles el gran amor que tiene por Star Wars, pero por el Star Wars original. Sí. ¿Y esto en qué lo vemos? Vamos a ver todos los detalles en los que podemos verlo. Pues yo empezaría hablando por la sensación de tecnología viejuna. Los botoncitos, Sí. los ordenadores, Que es algo los que radares, en las las películas luces nuevas a amarillas mucha y gente le ha rojas. molestado. Que en muchas de las películas nuevas, sobre todo en la segunda trilogía, había un salto tecnológico de la leche. Y decías, vale, una cosa es que ha habido guerra y entonces una cierta regresión, pero no era la misma tecnología. Y aquí sí, hay botoncitos, hay pantallas verdes, hay un radar que es una raya que va haciendo pip, pip. ¿No? Y eso te da una sensación de atemporalidad, aparte de conectar con los fans de la trilogía antigua, pues también te da una temporalidad, porque si pones tecnología de última generación se te va a pasar de moda pues pasado mañana. Más cosas que hacen. Los planos. Hay planos que están calcados también, planos icónicos de las primeras películas. Planos y frases, y eso el fan lo sabe, lo reconoce, y cuando lo oye, pues te calienta el corazoncito. Incluso los personajes secundarios que salen también. Muñecos, es decir, Sí. cuando hablamos de determinados efectos especiales, igual que se curran mucho determinados efectos especiales, otros son pues, muñecotes hechos con goma para ponerse un señor debajo que se ve que es de goma, como eran las películas originales. Los monetes, que yo sé que a ti te gustan los monetes. Los monetes de Jabba de Hutt. Sí. Pues Sí, que tengo el ayer nombre. volvieron a salir, estaban ahí subidos en un árbol. De los monos covaquianos. Sí, eso. Tienen orejas. Los monetes. Sí. Luego otra cosa que también pues, son referencias. Es el mismo universo de Star Wars, pero además está ampliado. Nos enseñan pues, nuevos sitios que aparecen allí. Eso sí, sigue haciendo lo mismo que hacía Star Wars, que es el planeta del desierto, el planeta del pantano, el planeta de... Los planetas son todos homogéneos. Como si en un planeta no pudiese haber de todo, porque mirad, en la Tierra que tenemos desiertos, tenemos agua, pero bueno, mucho más fácil es para el entendernos universo en de el Star universo. Wars. Así. Y hay que decir que esa inocencia pues nos gusta. Eso es una cosa que nos gusta. Entonces, por un lado, pues tenemos eso. Por otro lado, también nos gusta porque es un western. Sí. La Voy a mayoría de pelis nuevas de Star Wars han ido muy claramente al mundo de ciencia ficción. Y aquí no, aquí han optado estéticamente por algo totalmente diferente. Es un western, de hecho es un spaghetti western. Suena... Todo tiene un aire como de pueblo polvoriento de frontera en el que va a llegar Clint Eastwood y se va a enfrentar a Lee Van Cleef. Bueno, es que llega Clint Eastwood, el mandaloriano, y se enfrenta a el malo de turno. Pero, ¿por qué es un western? Por un lado, la música, Sí. que yo soy incapaz de cantarla. Quizá Alex, que está ahí detrás, es capaz. Es un western. Si, Y el pong, si la recordáis, pong. el ritmo lo va haciendo como si fueran unos caballos. Va tototón, tototón, tototón. Y eso es muy de spaghetti western. Y funciona, y a nivel inconsciente, cuando lo estás oyendo, tú ya estás conectando con esos conocimientos, con esos referentes que tienes de westerns, de spaghetti westerns, y tu cerebro dice, esto es un western. Pero no es la única razón. Además es que tiene sentido porque toda esta serie está ambientada en la frontera, en los planetas de frontera del final del Imperio, del final de la República, de ahí donde se acaba la civilización, por así decirlo, que es donde pasan los westerns. Entonces tiene sentido que estéticamente hayan optado por esto. El propio personaje protagonista, el Mandaloriano, tardamos un montón de episodios en saber su nombre. Durante casi toda la primera temporada es el Mandaloriano. Y apenas hablaba, también hay que decirlo. Igual que el personaje de Clint Eastwood en la trilogía famosa de Sergio Leone, que de hecho es el personaje sin nombre, no tiene nombre en esas películas él. Y es un tío duro que apenas habla, como el Mandaloriano. Que llega a pueblos,
donde pasan cosas y ayuda y se enfrenta a unos malos. Y bueno, pues por supuesto no vamos a hablar ni siquiera porque no vale la pena. O sea, está claro que se enfrenta con pistolas. O sea, es que es un western, si es que no hay más. También hay que hablar de los planos, de esos planos típicos de western, de paisajes, de atardeceres, de desiertos, de planos con líneas horizontales. Eso es muy típico de western también. Planos americanos, que es este plano que llega un poco por debajo de la cintura para que se vea en la pistola que llevan ahí en la cartuchera. Ayer, en el episodio que vimos ayer, de hecho hay un duelo y hay un plano de estos para que veas que van a batirse en duelo y se vean las pistolas. Y no solo, o sea, puestos a hablar de referentes y de westerns, pues hemos hablado de la trilogía de Sergio Leone, pero hay que hablar de Los Siete Magníficos. Sí. Y hay que hablar sobre todo del Lobo Solitario y su cachorro, y de Sí. los samuráis, y del Chambaya. Lo tengo yo aquí todo apuntado. Lobo Solitario y su cachorro, para quien no lo conozca, es una de las series de manga más importantes de la historia, y es la historia de un ronin, de un samurái sin señor, que va con su crío. Y básicamente es la misma historia del Mandaloriano, que es un señor que no tiene señor, que va con su crío pasando aventuras. Y la historia es básicamente la misma, solo que cambiamos las espadas de los samuráis por pistolas láser, hasta que aparece la espada negra, porque la segunda temporada de repente es que tenemos literalmente una katana negra ahí. O sea, Aquí hablamos de western, pero hablamos también de manga y en concreto Y el chambara, el chambara son las pelis de samuráis, que se llama así por el cham cham cham, que en japonés se supone que es una onomatopeya. Y antes has mencionado Los Siete Samuráis, en la primera temporada creo Sí, que es, era la hay un primera. episodio que es Los Siete Samuráis, llegamos al pueblo y van a venir los malos y hay que defenderles contra todo pronóstico. Los Siete Samuráis, de hecho, es un remake de los Siete Samuráis. Los Siete... Magníficos es un remake de Los Siete Samuráis. Correcto. que es una peli de Kurosawa muy, muy buena. Y toda esta estética de frontera que había en el western la hay también en estas historias de samuráis. Y entonces está ahí, la tienes. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis a todos los frikis que no conozcáis Firefly, porque puestos a buscar referentes de ciencia ficción que en realidad son historias del oeste, pues está Firefly. Y pues hay que verlo. Hay la serie y está la peli, que la peli se llamaba Serenity. ¿Cómo se llamaba? Serenity como la nave. Sí, y hay que verla. Y es maravillosa, la Sí. verdad. O sea, que Sí, esto sí, es una sí. recomendación así de... Ahora cerramos el paréntesis. ¿Y por qué han hecho esto? O sea, ¿quién es el responsable de que hayan decidido hacer esta serie tan de puta madre? Esta serie tan como las pelis originales y que mantiene este espíritu y que ha conseguido lo más difícil, que es que los fans de las pelis viejas originales y los fans de las nuevas, todos están de acuerdo en que el Mandaloriano está muy bien. No como Boba de Fett, que menuda mierda. Sí, Otro por paréntesis. Bueno, pues ¿por qué lo han conseguido? Pues porque detrás hay una cabecita de un fan muy grande, que ahí tenemos a Jon Favreau, que es un viejo conocido nuestro de las películas de Marvel, que pues tuvo la suerte, que le dejaron, escribió 4 capítulos, lo presentó el proyecto y le dijeron, oye, venga, tira para adelante. Y él dijo, muy bien. Es muy gracioso porque Jon Favreau, cuando hablamos de Marvel, también hay que hablar que es el responsable, en cierto modo, de todo el renacimiento de Marvel, porque es quien hizo los Iron Man, Sí. los Iron Man Es 1, 2, 3. el director quiero de decir. las primeras 3 de Iron Man, pero además es el productor ejecutivo y el guionista de toda la fase 1 y prácticamente la fase 2. Lo que pasa es que yo hablo de Iron Man porque Iron Man es un señor metálico que sí. vuela y que a veces cuando el mandaloriano se pone la mochilita y empieza a volar, y sobre todo, por ejemplo, en este primer episodio de la temporada 3, cuando aparece el cocodrilo gigante, llámalo como quieras, y todos los mandalorianos empiezan a volar, dices, esto es Iron Man 3. O sea, hay parecidos. O cuando aparece la forja, cuando aparecen que están forjando Sí. el traje del mandaloriano, las es partes. como en la primera dices, película de Iron Man. Es Iron Man, o sea, es lo mismo. Entonces es Sí. bastante qué curioso, ¿no? Bueno, es que tenga también las pelis de Iron Man a él le han servido también de prueba para cosas que ha hecho aquí. Pues, por ejemplo, vi una entrevista en la que decía que a él no le gustaban nada los efectos de CGI, que a él le gustaba que fuera físico y que estuviera de verdad ahí, pero que se vio obligado en la primera de Iron Man y luego en la segunda a introducir efectos así y aprendió a usarlos bien y le gustaron. Con lo cual, ahora
puede hacer cosas que en Iron Man 1 y en Iron Man 2 pues todavía estaba aprendiendo a hacer, se estaba peleando con el equipo y ahora ya tiene toda una experiencia. Hay una cosa muy importante también en Mandaloriano, y es otra de las razones por las que nos gusta, que es lo emocional. Estamos hablando de efectos especiales y Jon Favreau muchas veces ha comentado que él piensa que los efectos especiales tienen que estar al servicio de lo emocional, no están ahí para epatar, aunque hay algunas escenas de acción como Cocodrilo Gigante, que es para decir, oh, un cocodrilo gigante, pero en realidad lo que él quiere es lo emocional, y eso lo consigue. ¿Cómo lo consigue? Hombre, empezando por Grogu. O sea, que eso Muñequito, sí es, yo lo llamo muñequito. Sí, el Baby Yoda, ¿no? Que es mono. Es muy mono, es una mezcla de bebé, niño pequeñito y abuelo, por esas arruguillas que tiene, que nos da así como ternurita, es inevitable. ¿Cómo no nos va a gustar Grogu? Y dices, ¿es muy fácil ponerse un bebé? Bueno, es muy fácil. Es muy fácil que pongas un bebé y cualquiera que haya estado cerca de un bebé diga, Dios mío, qué horror. Y Baby Yoda no. O sea, Grogu es mono. Lleva Pero esto vestidito. es lo fácil y lo más simple, digamos. Hace otras cosas mucho más chulas. Como lo de conectarnos con las primeras películas, por ejemplo. Y como que esto sí que es complicadísimo. Y hacer unos guiones que hace que el Mandaloriano que nos emocione. Porque en la primera temporada el final de la primera temporada nos puede llegar a emocionar. Y Pedro Pascal, otro paréntesis habría que hacer, qué guapo Pedro Pascal, qué bien, que es el hombre del momento, siempre cuidando niños y niñas. Pues ahí está, que con un casco tiene que demostrar sensaciones y tiene un guión en el cual hay emociones y no se te ve nada. Entonces toda la actuación tiene que ser corporal, pero tampoco puede ser teatral como del siglo XIX o de principios del siglo XX. Y el tío lo consigue, o sea, esas pequeñas inclinaciones de cabeza, esos giros de cabeza, y es que te emociona. Hay y no momentos, se le ve la cara. hay momentos es que le buenísimo. ves levantar la ceja. Sí, sí. Lleva un casco y sabes que está arqueando la ceja. No, es buenísimo. Ahí también recomendamos, claro, si lo ves en inglés, se ve mucho mejor también pues la voz, que doblado no tiene quizá todos los matices que tiene pues en Sí, pues es en un inglés. actorazo. Hay que decir Y está guapo. que para los que se sumen ahora a la serie, que hasta finales de la primera temporada ni siquiera sabíamos cuál era el actor. No nos lo decían. Entonces, claro, era aquello de... vale. Pero bueno, o sea, Pedro Pascal está muy, muy bien y consigue eso. Pero además lo que decías de no solo que él consiga, sino que la historia que nos están contando, que es la historia del Mandaloriano, nos importa. Es un tipo que le vemos que es un pobre tico, que su civilización se ha ido a la mierda, su religión se ha ido a la mierda, todo se le ha ido a la mierda y él pues está... Encuentra la esperanza en el amor a un niño. Es muy bonito, es bonito. En el fondo es bonito, o sea, si empiezas a pensar en este tipo de cosas, pues es bonito. Hay que decir que también tenemos una serie de referentes importantes y ahora hablamos de ideas como filosóficas profundas que hay detrás. Por ejemplo, nos encontramos al Mandaloriano, que es un señor muy duro, que mata gente sin pestañear, no le vemos pestañear porque tiene el casco, pero a lo mejor pensamos que no pestañea, que quiere a un nenito, o sea, que tiene esa parte emocional, y que en el fondo, chicos, si os dais cuenta, y digo chicos, conscientemente, nos está dando un ejemplo de masculinidad moderna del siglo XXI. Es un señor muy duro, pero que es capaz de demostrar sus sentimientos y que es capaz de cuidar de alguien inocente y de establecer vínculos emocionales. O sea, no como el Clint Eastwood del western, primero. No. Habría que tener en cuenta. Y esa es la diferencia básica. Y eso, pues, nos mola. Otra cosa que nos mola pues son los personajes femeninos fuertes, ¿no? Que, bueno, pues... la mecánico. Sí. La mecánico mola mucho. La señora mecánica que vive sola con sus robots y está tan a gusto, pero cuando viene el nenito, viene Grogu, ¡ay, nenito! Pues también es capaz de demostrar pues ahí sus la emociones. Marshall. Que era más... eso me gustaba mucho, porque la tía luego la han echado porque unas ideas trampistas un poco... un poco no. Pero muy, molaba, muy. Pero molaba que fuese una tía totalmente... o sea, no normativa en el sentido de que normalmente las mujeres que vemos en series de ciencia ficción que están luchando están delgadísimas, guapísimas y, pues maquilladísimas. Y ella no, ella era una tía con unos brazacos, con unas piernacas, porque era una luchadora, de hecho, era una luchadora. Y a mí me gusta ver mujeres así. O sea, se parece mucho más a un modelo real que no a una cosa hecha con Photoshop. Es un personaje muy, muy guay y es una pena que se la han tenido que quitar
de encima porque, bueno, cada vez que hacía declaraciones esta mujer, Calla, era aquello de Dios mío de mi vida, o sea, comentarios yo antisemitas. estoy todavía y todo. En esta tercera temporada esperando otro personaje fuerte que nos sorprenda. Dicho... No, yo tengo claro, Starbucks. Bueno, claro, sí. Sí, que o sea, no es Starbucks, pero para mí esta actriz siempre será Starbucks. Es que es ella, y que también eso es una mujer también, y la herrera, o sea, que podemos llamarla sacerdotisa o herrera, también es una mujer. Todo eso pues mola muchísimo. Antes de pasar al capítulo 3, sí, Forjado, que somos muy fans de Forjado a Fuego. Bueno, otra cosa que también da cercanía, que nos produce cercanía, son determinados chistes que hacen, como lo de los... En la temporada 1 salían 2 Stormtroopers hablando del sueldo que no les pagaban, que aquello era muy duro, y eso es lo que estábamos esperando desde siempre en las películas de Star Wars. A ver, los Stormtroopers, ¿estos qué les pasa? Y ahí ves, pues es una manera de demostrar otra vez la humanidad y las emociones en algo que a priori pues no lo tenía. Entonces, esos pequeños detallitos, el Mandaloriano es perfecto para crearlos. El Mandaloriano es una serie de ciencia ficción, pero en realidad es un western. ¿Por qué, Sergi? ¿Por qué en realidad es un western? Porque lo que hace es utilizar la estética propia de la ciencia ficción, pero en realidad nos está poniendo todos los tropos típicos del western. O sea, tenemos el robo del tren. Hay un arco con un episodio entero que va de robar un tren. Y las típicas escenas en el techo del tren mientras el tren avanza, que en realidad no es un tren, obviamente, es una especie de mini navecita espacial. En la segunda temporada están los hermanos Dalton, que no son los hermanos Dalton, pero son los 4 que están en la cárcel y hay que sacar a uno. O sea, son los hermanos Dalton. Tienes toda una serie de tropas. Están los Marshalls, está el antiguo combatiente que se ha pasado de lado, están todos los tropos. Y lo más importante es que si quitas todos los elementos de ciencia ficción, las naves, las pistolas, los láseres, lo que tú quieras, y los dejas allí en un planeta yendo a caballo, es un western. O sea, que es ciencia ficción, pero en realidad es un western con decoración y purpurina de ciencia ficción. Que es un poco lo que siempre ha sido Star Wars, que es utilizar una cierta estética de ciencia ficción, pero luego ponerte los tropos de otros géneros. O sea, por eso lo típico de las pelis originales en realidad son fantasía, y tienes la princesa, la magia y estas cosas. Pues... ¿Pasamos a hablar al primer capítulo de la tercera? Pues saca ahí papelete, hombre. Tenemos una libreta. Apuntamos cosas, porque sabemos... Una cosa a mencionar que también está muy bien, cuando hablábamos de la música, el sonido, cuando empiezan en la forja, en este primer capítulo de la tercera temporada, el sonido es maravilloso. Y de hecho es lo primero que hay. Mientras aún está saliendo Lucasfilm y estas cosas, que aún no hay ninguna imagen propiamente de la serie, ya tienes el sonido de los herreros. La forja, clon, plon, clon. Y plon. Gas Natural patrocina este espacio, saliendo las llamitas azules. Qué bonito que es, que era muy bonito. Eso ahí. O sea, el sonido está muy bien cuidado. Cosas que no nos han gustado también, que hay que decirlo. Sí, que es un poco el patilleo. Es el patilleo, pero es propio de The Mandalorian, ¿eh? No es de este capítulo en general, pero empieza... Que yo creo que a veces Jon Favreau dice, venga, voy a poner una escena de acción porque sé que le gusta a los fans y a los chavalines jóvenes. Y entonces pone el cocodrilo, ¡buah! Gigante y gran lucha, que si empiezas a analizarlo, porque ahí están los mandalorianos lanzando desde su bracito un cable metálico que se van a romper los brazos. O sea, no es ya que salgan volando, ahí salen volando en la escena, pero es que se romperían los brazos, se quedarían sin brazo. Un cocodrilo descomunal de 200 millones de metros. ¿Qué haces? Voy a atarme a él. O sea, la verosimilitud no es su fuerte, pero da igual, es el espectáculo. Y como todo lo demás lo hace bien, pues pasamos por el tubo y pasamos felices. Lo que no nos gusta tanto es... El Deus Ex Machina. ¿Qué es el Deus Ex Machina? El Deus Ex Machina es cuando te sacas de la manga algo para solucionar una situación que se te ha ido a las manos. Esto viene de la época de los griegos, en los que pues pasaba algo en el escenario del teatro griego y de repente salía un dios volando y solucionaba el problema del héroe, que no había manera de solucionarlo. Pues aquí... Quizá os suena que viene volando una nave con un mandaloriano dentro y un muñequito Grogu y, bueno, pues dispara el cocodrilo y se carga el cocodrilo. Esto es un Deus Ex Machina. Es un poco patillero. Sí, además desde un punto de vista cuando narrativo. Están a punto de morir y tal, entonces aparece y dices... Amigos, somos fantástica.com, una escuela de escritura online de ciencia ficción, fantasía y terror. Por favor... No seáis patilleros, no nos pongáis Deus Ex Machina, que es verdad que a Jon Favreau y el Mandaloriano les queda muy bien, pero hemos de ser conscientes de que es un recurso patillero. Mucho. De hecho,
no es el único patillero. También hace otra cosa que es el MacGuffin, que es el de ¿cómo voy a conseguir yo ahora que esto avance? Pues va a salir aquí un señor, le va a dar una información que haga que avance. Bueno, es un juego de rol. O sea, esto es como cuando jugábamos a rol y ahora tienes que buscar el objeto tal, y mientras vas a buscar el objeto, pues resulta que es que paseó por aquí Pepe Pepínez y ahora le tienes que buscar. Entonces son misiones que... Necesito a este robot que fue destruido. Pues tengo que ir al planeta donde está el robot. Uy, para arreglarlo necesitas una tarjeta especial. Bueno, pues voy a ir a buscar una tarjeta. Uy, hay unos piratas. Bueno, pues voy a ir a enfrentarme. Y siempre es... Que también es un poco tapatillero esto de que justo aparezcan los piratas malvados cuando aparece el Mandaloriano. Sí. Pero en cambio hay otras cosas que hacen muy bien. Ustedes hay cosas, recursos. Sí. Por ejemplo, en este primer episodio de la temporada 3 hay un momento en el que están en la nave yendo por el hiperespacio y está Pedro Pascal, el Mandaloriano, ahí pues como durmiendo y está Muñequito Grogu mirando y de repente ve unos monstruos muy, muy tulianos, por cierto. O sea, a mí me daba mucho miedo también, así tipo Tulu, volando por el hiperespacio y él los mira, se baja y se refugia, se queda así apoyadito entre los brazos del Mandaloriano y no dicen nada más y no te están contando nada y te lo están diciendo todo. La relación que se ha establecido entre los dos personajes, no hace falta que te digan nada más, ya se sabe que él está protegiendo a Grogu y que se quieren. Nos han contado más y mejor de la relación que se ha establecido entre ellos a lo largo de 2 temporadas en estos 10 segundos que en las otras 2 temporadas. Efectivamente. Bueno, también para llegar a esa escena, claro, han tenido que vivir muchas cosas juntos los dos. Pero eso es precioso. Y, por ejemplo, otra cosa que está muy bien es que con lo de los piratas, que es muy patillero y qué casualidad que llegan justo cuando está él y justo al mismo barrio y todo muy casual. Pero sí que el duelo está muy bien porque el jefe de la ciudad, digamos, no los mata. Le pega un tiro en la mano y lo desarma. Porque él es el jefe, es lo institucional, es el bueno. Pero el Mandaloriano, aunque le queramos y aunque sea tu arco de evolución y todo lo que queráis, pero es un asesino. Él es un mercenario. Y él mata a los otros piratas. Y de hecho así se gana este enemigo pirata, que sabemos que será un personaje icónico de esta temporada y que probablemente se va a convertir en el personaje MacGuffin, que es, uy, se me ha liado un poco la cosa y tal, aquí van a llegar los piratas. Ahora llega el pirata malvado, que es su archienemigo. No uséis estos recursos patilleros cuando escribáis ni ciencia ficción, ni fantasía, ni terror, amigos. Que me gusta mucho que los piratas sean malos, pero, a ver, es que se ve un poco venir lo que va a pasar con el pirata. Pero bueno, también yo apostaría, igual luego me equivoco y me tengo que comer las palabras, pero yo apostaría a que en algún momento dado, después de muchos episodios, habrá una evolución de la relación con el pirata y acabarán siendo amigos. Eso sería bonito, pero no sé si lo veremos, compañero. Veremos. Yo creo que hasta aquí más o menos hemos hecho un bonito repaso de lo que es el Mandaloriano, de lo que llevamos y lo que hemos visto en este primer episodio de tercera temporada, con lo cual podemos cortar. Sí, yo lo único que querría decir es, porque me tocó la fibra, es que hay un homenaje a Terminator 2. Sí, muy bonito. A Terminator 1, al 1, claro. Terminator 1, al original. Y a mí eso me ha tocado la fibra. ¿Y quiénes somos, Sergi? ¿Quiénes somos? Somos el podcast de Fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura de género online. Fantástica con PH, fantástica.com. Pásate por fantástica.com, fantástica con PH, nos buscas, lo miras, funcionamos por suscripción y te apuntas. Ya lo verás, mola mucho. Hay que decir que este podcast, si lo están oyendo en iVoox, tenemos ahora imagen, que esta es la gran novedad. Nos podéis seguir en YouTube o en Spotify, en iVoox, en las principales plataformas de podcasting. Y aquí estaremos, como siempre, hablando de ficciones y de literatura y de series, de ciencia ficción, de fantasía y de terror. La analizaremos, lo que nos gusta, lo que no, y qué es lo que podemos copiar para hacerlo, para luego construir pues nuestras propias ficciones. Besitos, besitos. Yo no mando besos. Chao, chao.